Biblia es clara en enseñarnos a través de diferentes eventos la importancia de la persistencia en la fe, a pesar de lo adverso que parezcan las circunstancias. Esta mujer insistió a Eliseo que fuera él personalmente, a pesar de que Eliseo había enviado a Gehazi. Le dijo: de aquí yo no me muevo, tan cierto como que Dios vive, que usted vive, que yo vivo, de aquí no me voy hasta que usted se va conmigo. Esa es la fe robusta que agrada a Dios. Bienvenidos a la Como. Nos alegramos de que estén escuchando esta enseñanza con la cual estamos seguros que Dios tocará sus vidas. Si desean conocer más sobre nuestra iglesia o necesitan oración, pueden encontrarnos en nuestras redes sociales y en paz.cr. Muchas gracias por ser parte de la Como. Me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. Hoy quiero compartir con ustedes una extraordinaria historia del Antiguo Testamento que tiene implicaciones importantísimas en nuestra vida de fe actualmente. Esta historia es un poco larga, la encontramos en el libro de Reyes, y quiero presentárselas a ustedes y se la imaginen como una obra de teatro de 5 actos. Vamos a abrir y cerrar el telón en cada acto y vamos a ir aprendiendo lo que esta historia magnífica nos quiere enseñar el día de hoy. ¿Les parece? Así que el primer acto de esta obra se llama Cuando todo está en aparente calma. Así se llama el primer acto. Se abre el telón. Segunda de Reyes 4:8. La obra empieza así. Cierto día, Eliseo fue a la ciudad de Sunem y una mujer rica que vivía allí le insistió que fuera a comer a su casa. Después, cada vez que él pasaba por allí, se detenía en esa casa para comer algo. Entonces la mujer le dijo a su esposo: estoy segura de que este hombre que pasa por aquí de vez en cuando es un santo hombre de Dios. Esta historia ocurre, el escenario de esta historia es la ciudad de Sunem. Es una ciudad que quedaba en el Reino del Norte, cerca de la frontera entre Samaria y Galilea. Es una historia que ocurre 850 años de Cristo. Y Sunem era una ciudad que por su ubicación geográfica servía de zona de paso para la gente que venía del norte del Reino de Israel hacia el centro del Reino de Israel. Era una ciudad de paso bastante concurrida y que Eliseo frecuentemente utilizaba para desplazarse desde el Monte Carmelo, donde él vivía, que era muy al norte, cerca del Mediterráneo, pasaba por Sunem para dirigirse hacia el centro del Reino del Norte para cumplir con su obligación profética. Ustedes recordarán que Eliseo es el sucesor de Elías. Y Elías había levantado unas escuelas de profetas en el Reino del Norte, específicamente en Gilgal, en Betel y en Jericó, que tenían que estar a cargo ahora de Eliseo. Entonces Eliseo tenía que hacer frecuentemente viajes ahí para seguir con el ministerio de los profetas que había empezado Elías antes de que fuera llevado al cielo. Así que Eliseo pasaba con relativa frecuencia por ese lugar. El texto de la historia nos dice que una mujer rica de Sunem lo invitó a su casa y cada vez que que pasaba por ahí lo invitaba para que comiera, hasta que un momento dado le dijo a su esposo: estoy segura de que este hombre que pasa por aquí de vez en cuando es un santo hombre de Dios. Y yo me pregunto, ¿cómo hizo esa mujer para saber eso? ¿Qué hizo que esa mujer llegara a esa conclusión de que ese hombre era un hombre santo de Dios? Porque lo conoció. Porque cada vez que él pasaba por ahí lo invitaban a su casa, compartían con él, lo oían hablar, veían cómo se comportaba, es decir, lo conocieron íntimamente. Y el conocerlo íntimamente le permitió a esta mujer reconocer que este era un hombre santo de Dios. Así que Eliseo confirmaba con su vida lo que decía con sus palabras. Y con todo respeto les pregunto, ¿puede la gente que te conoce íntimamente decir de usted lo mismo? ¿Él es un santo hombre de Dios? Porque
uno puede poner aquí una fachada de extrema piedad y que digan qué hombre más bueno, pero pregúntele a la esposa, pregúntele a los hijos, pregúntele a su jefe, pregúntele a su familia. ¿Podrán ellos decir de usted, ahí viene realmente un santo hombre de Dios? Y no es un tema menor, porque Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 4 nos dice que esa es la forma como debemos nosotros de vivir. Pablo nos dice, Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. Por lo tanto, esto es muy importante, la forma como usted viva su fe. Pero miren cómo continúa el texto. Quiero ponerlos ahorita entonces en esta imagen. Vean ustedes que estamos hablando de una familia rica, una mujer bondadosa, un marido bondadoso, hospitalario, que le dan comida a Eliseo cada vez que pasa por ahí, que lo reconocen como un hombre santo. Aparentemente, todo está muy bien. Pero vean cómo sigue el texto. Capítulo 2 Reyes 4:10. Construyamos un pequeño cuarto en el techo para él y pongámosle una cama, una mesa, una silla y una lámpara. Así tendrá lugar donde quedarse cada vez que pase por aquí. Miren, y aun cuando este texto parezca muy sencillo, es de vital importancia entenderlo, porque de esto va a seguir desarrollándose lo que sigue. Aun cuando esto parezca una nimiedad, es fundamental entender qué es lo que está pasando aquí. En la cultura hebrea, las casas se construían con un techo plano. No son como los techos que nosotros conocemos, que son triangulares, que para que cuando llueva la lluvia caiga y se va por las canoas y no te aplaste el techo. Pero acuérdense ustedes que el clima en Israel es árido, es seco, muy poca lluvia. Por lo tanto, los techos eran construidos de forma plana con dos finalidades. Una finalidad era de que la gente que vivía ahí pudiera en época de verano pasar sus tardes en el techo fuera de su casa donde no había tanto calor y el viento los refrescara un poco. Incluso hay gente que dormía en los techos durante el verano porque la casa se ponía muy caliente. Pero ese diseño arquitectónico también tenía una finalidad cultural, porque ese techo plano servía para que cuando el hijo varón de esa familia se casara, se viniera a vivir a la casa de sus padres y en ese techo construían un segundo piso. La sociedad israelita era una sociedad muy, digamos, patriarcal, en el sentido de que eran los hijos varones los que iban a vivir a la casa de su padre con la finalidad de que cuando sus padres estuvieran más adultos, estos hijos varones siguieran trabajando en el campo, siguieran proveyéndole a sus padres, siguieran cuidándolos en su propia casa. Las mujeres no, las mujeres tienen que jalar, se iban con el marido a la casa del suegro. Creo que ese patrón no caería muy bien hoy en día, pero bueno, así era en Israel. Los hijos varones se traían a su esposa a vivir al territorio, a los terrenos de su familia, para seguir trabajando el terreno de su familia y ser el sustento de sus padres. Ahora, como vamos a ver más adelante, esta familia era una familia de personas mayores, eran ancianos. La mujer sunamita y su esposo, como vamos a ver más adelante en el texto, eran ancianos. Entonces yo les pregunto, sabiendo esto, ¿qué significa que esa casa tuviera techo plano? De que no tienen hijos. Por lo menos no tenía un hijo varón. Y era una pareja adulta mayor. Y eso en la época de Israel era absolutamente terrible. Era una situación terrible, terrible, porque eran los hijos varones especialmente los encargados de darle protección, sustento a sus padres cuando ellos estuvieran ancianos. Eran los que cuidaban los campos, eran los que trabajaban, eran los que le daban protección a sus padres y eran los que los cuidaban al final de cuentas. Pero hay otro problema más serio todavía. Si este señor se muere y deja a su esposa viuda, la cosa se pone peor, porque las herencias se pasaban por línea masculina. Entonces, si la viuda quedaba sin descendencia masculina, perdía las tierras, perdía la herencia familiar al no haber un varón ahí.
Y esta mujer viuda terminaba o en la miseria o en la prostitución, dependiendo de la edad y los atributos que tuviera. Entonces vean ustedes que esta situación de esta familia era grave, porque no tenían hijos y no tenían hijo varón, y eran adultos. Así que en cualquier momento había un riesgo real de que esta mujer terminara en la viudez, con todo lo que eso significaba. Y quiero aquí sacar una enseñanza paralela. Miren, aun cuando vea usted en una familia que todo está en aparente calma, no necesariamente todo está bien. Por eso es importante no juzgar. Porque aun cuando usted externamente vea que aparentemente todo está bien, no necesariamente no hayan problemas. Esta familia tsunamita era una familia rica, con terrenos, con propiedades, etcétera, pero tenían un problema oculto, un problema serio. Y aquí se cierra el telón del primer acto y se abre el telón del segundo acto. El segundo acto se llama La gracia de Dios. Y vean cómo sigue el texto. Cierto día, Eliseo regresó a Sunem y subió a ese cuarto para descansar. Entonces le dijo a su sirviente Gehazi: dile a la mujer sunamita que quiero hablar con ella. Cuando ella llegó, Eliseo le dijo a Gehazi: dile, agradecemos su amable interés por nosotros. ¿Qué podemos hacer por ti? ¿Quieres que te recomendemos con el rey o con el comandante del ejército? No, contestó ella, mi familia me cuida bien. ¿No le suena raro algo aquí? A mí me encendió las luces desde la primera vez que lo leí. Quiero que se imaginen la escena. Están en la habitación del segundo piso, está Eliseo, que quiere hablar con la mujer sunamita, le dice a Gehazi que la vaya a traer, la mujer viene, y Eliseo le dice: Gehazi, dígale a la mujer qué puedo hacer por ella. Y la mujer estaba ahí. ¿Por qué Eliseo no se lo dijo directamente? ¿Por qué se lo dice a Gehazi y Gehazi tiene que decírselo a ella? Y eso es importante porque en la cultura hebrea, un hombre de Dios, un líder, no podía hablarle directamente a una mujer. Por eso les explotó la cabeza a los discípulos cuando encontraron a Jesús hablando a solas con una mujer en el pozo de Samaria. Porque no era correcto que un líder, menos un rabí, hablara con una mujer a solas. Jesús vino a romper absolutamente todos los paradigmas culturales y ese fue uno de los que se rompió. Pero es interesante esto por la forma como se va a desarrollar lo que sigue. Más tarde Eliseo le preguntó a Gehazi: ¿qué podemos hacer por ella? Eliseo quedó como inquieto porque había sido sumamente hospitalaria, muy buena gente con él, y él quería devolver en algo el favor. Y entonces le vuelve a decir a Gehazi: Gehazi, ¿de qué hacemos? Entonces Gehazi le dice: ella no tiene hijos, contestó Gehazi, y su esposo ya es anciano. ¿Ven que le digo que era una pareja anciana? Vean cómo sigue el texto. Llámala de nuevo, le dijo Eliseo. La mujer regresó y se quedó de pie en la puerta mientras Eliseo le dijo: el año que viene por esta fecha tendrás un hijo en tus brazos. Noten la diferencia entre este y la otra conversación. ¿Quién habló ahora? Eliseo. ¿Por qué no fue Gehazi? Porque Eliseo le estaba dando una profecía directa de Dios a la mujer. Y fue Eliseo, el hombre de Dios, el que le prometió a la mujer un hijo. Pero vean ustedes que la fe de esta mujer tsunamita estaba muy raquítica en ese momento. Porque vean lo que contesta. No, Señor mío, exclamó ella, hombre de Dios, no me engañes así, ni me des falsas esperanzas. Era una mujer anciana, nunca había tenido hijos. Efectivamente, la mujer pronto quedó embarazada y al año siguiente, por esa fecha, tuvo un hijo tal como Eliseo le había dicho. Miren, quiero que ustedes noten esto. La fe de esta mujer en ese momento no era muy fuerte, de hecho no había ni fe. Y Dios le hace un milagro completo. No solamente le da un hijo, le da un hijo varón. O sea, vean ustedes que cuando Dios actúa, actúa integralmente. Los milagros de Dios no son a medias. Cuando Dios actúa en tu vida, actúa general. Todo es transformado.
A Dios no hace Dios milagros a medias. Dios le dio un hijo, pero le dio un hijo varón. ¿Qué pasó en ese momento con esa mujer tsunamita? La fe en Dios se abrió. Ahí es una mujer estéril, una mujer anciana. No había podido quedar embarazada y la situación social que ya les expliqué era una carga muy pesada para ella. Y de un momento a otro, un hombre que representa a Dios le promete un hijo y le nace un hijo, y le nace un hijo varón. Esta mujer tsunamita conoció el poder de Dios a través de ese milagro. Se cierra el telón del segundo acto y se abre el telón del tercer acto 12 años después. Y ese tercer acto se llama una tragedia súbita. Yo no sé si ustedes en su vida han tenido que enfrentar alguna tragedia de esas que te marcan la vida y que tu vida no vuelve a ser igual. Les voy a poner un ejemplo. Hace más o menos 25 años, sí, pueden ser 25 años, una compañera durmiendo en su casa con su esposo, la llaman a la 1, a las 2 de la mañana para decirle que su hija había tenido un accidente y que estaba muerta en la carretera. Eso es una tragedia súbita, o sea, nadie lo estaba esperando. ¿Cómo lidia usted con eso? ¿Cómo puede usted enfrentarse a una situación tan dolorosa, tan difícil? Hace pocos días, hace como un mes, tal vez 2, un hombre me pidió un tiempo para hablar conmigo aquí en la iglesia. Hablamos un rato de algunos problemas que tenía y me llamó 15 días después y me dice: doctor, la verdad que yo le agradezco el tiempo que usted se tomó conmigo, pero me acaban de dar el resultado de una biopsia que me hicieron y tengo un cáncer invasor. Todos esos problemas con los que hablamos no son nada a la par de esto. Esa tragedia me vino de un momento a otro. ¿Cómo lidias con eso? ¿Cómo manejas eso? ¿Cómo lidias con una tragedia que te ha acompañado desde hace tiempo y no puedes salir de ello? ¿Cómo lidias con eso? Bueno, esta historia de esta mujer nos va a enseñar cómo lidiar con eso hoy. Y esto fue lo que le pasó a esta mujer tsunamita. Vean cómo sigue el texto de este tercer acto. Cierto día, el niño ya más grande salió a ayudar a su padre en el trabajo con los cosechadores. Y de repente gritó: me duele la cabeza, me duele la cabeza. Y su padre le dijo a uno de sus sirvientes: llévalo a casa junto a su madre. Entonces el sirviente lo llevó a su casa y la madre lo sostuvo en su regazo, pero cerca del mediodía el niño murió. Este muchacho tenía que tener por lo menos 12 años. El texto no lo dice, pero se infiere fácilmente. En la cultura hebrea, los muchachos empezaban a ayudar en las labores del campo con sus padres cuando alcanzaban la edad de 12 años y alcanzaban una ceremonia que se llama el Bar Mitzvah. El Bar Mitzvah es una ceremonia en donde el niño ya puede empezar a incorporarse a las labores de campo con sus padres y también empieza a participar de la vida religiosa de la comunidad. Por eso cuando Jesús fue a Jerusalén con José y María, tiene que tener más de 12 años. Ya había alcanzado el Bar Mitzvah y por eso lo llevaron a la festividad de la Pascua. Este niño, para poder estar trabajando en el campo con los cosechadores, tenía que tener por lo menos 12 años. Y aquí se me va a salir lo médico y me van a disculpar, pero no me puedo quitar de la cabeza qué fue lo que pasó aquí. Un niño sano de 12 años que un momento dice: me duele la cabeza, me duele la cabeza, me duele la cabeza. Se lo llevan a la casa, la mamá lo coge en los brazos y se le murió ahí. ¿Por qué se murió? No estoy haciendo la autopsia, pero este muchacho tuvo un accidente vascular cerebral por una ruptura, un aneurisma congénito de la arteria cerebral. Eso fue. O sea, este muchacho tenía un problema vascular en el cerebro y al estar trabajando al sol probablemente se vasodilató, se rompió el aneurisma, hizo un derrame y se murió. Hoy en día esa condición es igual de mortal que en los tiempos del Antiguo Testamento si no se atiende a tiempo. Y por lo tanto, en ese tiempo que no había absolutamente ni TAC, ni resonancia magnética, ni angioplastías, el muchacho murió en los brazos de la mamá. Pero quiero que entiendan ustedes lo que esto significó para la mamá y para esa familia. Ese niño había sido el resultado de una promesa de Dios. Ese niño era la respuesta de Dios ante la necesidad de esa familia piadosa. Y Dios se lo lleva. No sé si ustedes han tenido en algún momento una pérdida así.
Algo que el Señor te da después te quita. Un hijo que cayó enfermo en un hospital y se está muriendo. Una noticia devastadora de una separación, una infidelidad descubierta. Algo que inmediatamente hace que todo lo que habías construido se te cae. Y te quedas, ¿y ahora qué hago? Les conté toda la historia cultural para que ustedes sepan y entiendan la situación terrible que esta mujer tsunamita estaba sufriendo. No solamente se le murió un hijo, se le murió una promesa de Dios, se le murió la solución a su ancianidad, se le murió todo. Lo que sigue a continuación en esta historia, y es el mensaje central de esta enseñanza, es que esta historia nos enseña que la respuesta que usted tenga ante momentos de profunda aflicción, independientemente de lo que sea, es un reflejo de la medida de tu fe. Voy de nuevo. La respuesta que un cristiano tenga en momentos de profunda angustia y aflicción es un indicador del grado de confianza que usted tenga en Dios. En ese Dios que ha prometido que todo obra para bien para aquellos a los que son llamados según su propósito. Esa confianza es lo que nosotros le llamamos fe. Y la forma en cómo usted actúe es a lo que yo le he llamado el lenguaje de la fe. Por eso esta enseñanza se llama el lenguaje de la fe, porque vamos a ver cómo fue que esta mujer tsunamita sobrellevó esta situación, porque nos va a enseñar mucho de cómo nosotros hoy tenemos que enfrentar este tipo de situaciones de gran aflicción, de profundo dolor, de situaciones que cambian el rumbo de tu vida de una manera súbita. Y aquí se cerró el acto, el tercer acto, se cierra el telón. Se abre el telón y este acto se llama el lenguaje de la fe. Vean que los nombres no son muy creativos, no soy muy bueno poniendo nombres. Vean cómo sigue el texto. Imagínense la escena, la mamá está en la parte de abajo de la casa ahí con el bebé en los brazos, bebé digo yo, mamulón de 12 años, muerto. Ahí está, profundo dolor, se le murió el hijo, con todo lo que eso significa. Y vean lo que hizo. Versículo 21, ella lo subió y lo recostó sobre la cama del hombre de Dios. Luego cerró la puerta y lo dejó ahí. Si me estaban poniendo atención, ¿dónde estaba la habitación del hombre de Dios? En el segundo piso. Ok, estamos en el contexto que es una señora anciana, con un mamulón de más de 12 años muerto. ¿Por qué no lo fue a acostar a la cama que tiene ahí a la par? ¿Por qué se echó ese muchacho en brazos? Salió de la casa porque las gradas estaban por fuera, sube hasta el segundo piso, abre la puerta del cuarto del profeta y lo acuesta en la cama del profeta. ¿Por qué no lo acostó abajo? Levantar un peso muerto de un muchacho de 12 años no es fácil. No es fácil. Bueno, hay varias razones simbólicas y varias razones teológicas que explican este comportamiento de esta mujer, pero me voy a quedar con una. La razón principal es porque esta mujer tenía fe en el poder de Dios a través del profeta. La tsunamita tenía una gran fe ahora, 12 años después de que ocurrió el milagro. Y eso hizo que viendo el poder de Dios actuar a través de Eliseo, cuando ella era estéril y anciana, hace que esta mujer suba con un gran esfuerzo a su hijo a la cama del profeta que representaba el poder de Dios. Esta mujer había tenido fe porque había conocido el poder de Dios hace años. Y esto nos enseña una cosa muy importante. Nuestra fe no es una fe irracional. Es una fe sobrenatural, pero no es una fe irracional. Nuestra fe nace del conocimiento de quién es Dios, de haber visto a Dios actuar en nuestra vida
Y cuando usted conoce racionalmente lo que Dios está haciendo, usted abre su corazón a Jesús y Jesús siembra en usted a través del Espíritu Santo la semilla de la fe. Es decir, la razón antecede a la fe. No son antagónicas, sino que no hay una fe que no haya nacido de un conocimiento. Por eso es muy importante. La gente que no tiene fe es muy probable que no haya conocido a Dios racionalmente, para que pueda abrir su corazón y el Espíritu Santo siembre la fe en él. Uno llega a tener fe cuando primero conoce racionalmente a Dios. Y hoy en día, ¿cómo se logra eso? ¿Cómo se conoce primero racionalmente a Dios? Lea la palabra, conozca al Dios de la Biblia, deje que el Espíritu Santo empiece a abrirle su mente y su corazón, pase tiempo con gente que comparta esta fe y oiga sus experiencias, y usted empieza a conocer a Dios, y llega un momento en donde usted le abre su corazón y el Espíritu Santo siembra en usted la fe que va a llegar a producir el fruto que Dios quiere que usted produzca. Pero veamos cómo continúa esta escena. Vamos por el versículo 22 a 23. Después le envió un mensaje a su esposo. Lo primero que hizo fue, subió a su hijo y lo puso en la cama del profeta. Y le envía un mensaje a su esposo que estaba trabajando en el campo. Y le dice, mándame a uno de los sirvientes y un burro para que pueda ir rápido a ver al hombre de Dios y luego volver enseguida. A ver si estaban despiertos. ¿Cuánta distancia había entre Sunem y el Monte Carmelo? 25 kilómetros. ¿Cuánto se dura eso caminando rápido? 4 o 5 horas. Con un burro diésel, ¿verdad? 4 o 5 horas. Y ella necesitaba ir a buscar al profeta. Eran 25 kilómetros de ida y 25 kilómetros de vuelta. Ese viaje le iba a durar de 8 a 10 horas a esta mujer. Entonces el marido le dice, pero ¿para qué vas a ir hoy? No es ni festival de la luna nueva ni día de descanso. Y aquí hay una enseñanza también importante. No busque a Dios a través de la religiosidad. Busque a Dios a través de la intimidad. Dios no quiere que usted se relacione con Él a través de ritos religiosos. Dios quiere que usted se relacione con Él como su hijo amado, y que usted tenga una relación de intimidad con Él, no a través de actos religiosos como el Festival de la Luna Nueva. No. Dios te busca y te ofrece una relación de intimidad. Esa es la forma de acercarse a Dios. Pero lo más interesante de esta conversación es cómo termina. Porque cuando el marido le dice, ¿por qué ir hoy? No es ni festival de la luna nueva ni de descanso, o sea, no hay festividades religiosas. ¿Para qué vas a ir donde el profeta? Y ella le dijo, no importa. No importa, a mí no me gusta. No me gusta. Y les voy a explicar por qué, porque es una mala traducción. En el texto original, en el hebreo original, la palabra que es traducida como no importa es shalom. Esta mujer, y shalom significa paz. Esta mujer le dijo al marido, mándame el burro y mándame el mae, pero si no es festividad o no sé, shalom. Shalom. Shalom es una palabra hebrea que significa estar en paz. Implica una paz interior, una sensación de tranquilidad y de bienestar a pesar de lo que esté rodeándole. Eso es shalom. Y esta es una manifestación del lenguaje del amor, del lenguaje de la fe. Que en medio de una terrible dificultad, lo primero que usted tiene que hacer es buscar a Dios intencionalmente, pero en shalom, en paz, porque usted sabe que Dios tiene el control de la situación y que todo obra para bien. Es shalom lo que esta mujer le contestó a su marido. Y sin querer jugar de Jesús, que Dios me perdone, pero quiero darles una definición de shalom a través de una parábola, si me lo permiten, una parábola moderna, que probablemente muchos la conocen, no creo que sea nada nuevo, no la inventé yo.
Shalom puede parecerse a un concurso de pintura donde convocaron a los principales pintores de la época y les pidieron que pintaran un cuadro que reflejara paz. Grandes pintores pintaron algunos un lago en paz, un cisnecito, una vegetación hermosa, unos rayos del atardecer sobre el lago, una sensación hermosa. Otros pintaron un atardecer en la playa, un sol anaranjado poniéndose sobre el poniente del mar, una barquita, unas gaviotas, lindo. Otros pintaron unas montañas nevadas y allá una casita con una chimenea saliendo un poquito de humo. Pero el cuadro que ganó la competencia fue un cuadro que un pintor hizo de un terrible aguacero, un cielo oscuro, encapotado, negro, rayos, vientos fuertes que inclinaban los árboles del ventolero que va a ser Guanacaste hace unos meses, unos días. Y ahí metido en una rama de uno de los árboles a punto de caerse por el viento, un nido. Dentro del nido, un pajarito durmiendo. Eso es Shalom. Shalom es tener paz, aún en medio de la peor tormenta de tu vida, porque usted sabe quién es quien te está cuidando. Eso es Shalom. Veamos cómo sigue el texto. Entonces ensilló el burro y le dijo al sirviente: apúrate y no disminuyas el paso a menos que yo te diga. Cuando ella se acercaba al hombre de Dios en el monte Carmelo, Eliseo la vio desde lejos y le dijo a Gehazi: mira, allá viene la señora de Sunem. Corre a su encuentro y pregúntale: ¿están todos bien? ¿Tú, tu esposo y tu hijo? Sí, contestó ella, todo está bien, pero se lo dijo a Gehazi. Sin embargo, cuando ella llegó y se encontró con el hombre de Dios en la montaña, se postró en el suelo delante de él y se agarró de sus pies. Gehazi comenzó a apartarla, pero el hombre de Dios le dijo: déjala, está muy angustiada. Pero el Señor no me ha dicho qué le pasa, no sé por qué está así. Esa es la actitud en la que tenemos que llegar a los pies de Cristo en medio de tu dificultad. A los pies de Él y no soltarse y derramar su corazón delante del Señor, que fue lo que hizo esta mujer. Yo me puedo imaginar esta escena en esta obra de teatro de una mujer empapada en lágrimas, tirada en el suelo, agarrada de los pies del profeta. Y ojo lo que le dice ella al profeta: ¿acaso yo te pedí un hijo, Señor mío? ¿Acaso no te dije, no me engañes ni me des falsas esperanzas? Enseguida Eliseo le dijo a Gehazi: prepárate para salir de viaje, toma mi vara y vete. No hables con nadie en el camino, ve rápido y pon la vara sobre el rostro del niño. Y lo que viene a continuación es lo que tiene que enseñarnos a nosotros qué es lo que tenemos que hacer. Ella, no contenta con eso que estaba haciendo Eliseo, y sabiendo que tenía que ser Eliseo el que fuera a su casa, porque era él el que tenía el poder de Dios, le dice: tan cierto como que el Señor vive y que usted vive, yo no regresaré a mi casa a menos que usted venga conmigo. Por los enaguas de esta señora. Así que Eliseo volvió con ella. La Biblia es clara en enseñarnos a través de diferentes eventos la importancia de la persistencia en la fe a pesar de lo adverso que parezcan las circunstancias. Esta mujer insistió a Eliseo que fuera él personalmente, a pesar de que Eliseo había enviado a Gehazi. Le dijo: de aquí yo no me muevo, tan cierto como que Dios vive, que usted vive, que yo vivo, de aquí no me voy hasta que usted se va conmigo. Esa es la fe robusta que agrada a Dios. Esa es la fe robusta que hace que usted no tire la toalla aunque la cuesta parezca muy empinada. Esa es la fe que abre los cielos. Esa es la fe que derrama milagros en su vida. Esa es la fe robusta que hace que usted persista y persista. Entre más difícil esté la situación, usted más persiste hasta el momento en que Dios abre las puertas del cielo y derrama sobre su vida bendición. Eso lo vemos en diferentes partes de la Biblia.
Recordarán ustedes la mujer sirofenicia, ¿se acuerdan? Cuando llegó a los pies de Jesús en Tiro y le dijo que le sanara a su hija que estaba endemoniada, y Jesús ni le contestó. Y la mujer insistía tanto que los discípulos le dijeron a Jesús: despáchela, vea que está incomodándonos. Y la mujer seguía insistiendo a Jesús. Y no era una israelita, era una mujer gentil. Y Jesús le vuelve y le dice: no está bien darle la comida a los hijos y echársela a los perros. Y la mujer sigue insistiendo y sigue insistiendo. Lo que estaba haciendo Jesús era probando su fe. De eso prediqué hace un tiempo atrás. Pero la persistencia, la fe robusta, la que insiste, la que se pega en oración, es la que consigue mover la mano de Dios. La mano de Dios no la mueven tus circunstancias, la mano de Dios la mueve tu fe y se manifiesta de esta manera. Ese es el lenguaje de la fe que mueve la mano de Dios. La persistencia de esta mujer sunamita nos lleva a una victoria espiritual. También nos lleva a una comunión más íntima con Dios, y verás la mano de Dios actuar a tu favor. Yo le pregunto con todo respeto, de verdad, ¿cuántos rounds aguanta usted antes de tirar la toalla? ¿Cuántos rounds aguanta? En el lenguaje de la fe, la perseverancia es una condición indispensable para que el Señor abra el cielo a su favor. Se cierra el telón del cuarto acto y se abre el quinto acto y final. Y este acto se llama La fe agrada a Dios. Ven que no son muy creativos los títulos. Voy a buscarme a alguien que me los haga. Versículos 31-34. Jaycee se adelantó apresuradamente y puso la vara sobre el rostro del niño, pero no pasó nada. No daba señales de vida. Estaba muertititico. Entonces regresó a encontrarse con Eliseo, que venía con la mujer sunamita hacia la casa, y le dijo: Señor, nada, está muertico, sigue muerto, la vara no sirvió. Y en efecto, cuando Eliseo llegó, el niño estaba muerto, acostado en la cama del profeta. ¿Cuántas horas podía llevar muerto este niño? 6, 7 horas de muerto. 4 de ida y 2 de regreso, porque ya digamos que venían a medio camino. 6, 7 horas tenía muerto este chiquito. Ya estaba frío. Ya desde el punto de vista de anatomía forense, ya ese chiquito estaba tieso. En efecto, cuando Eliseo llegó, el niño estaba muerto, acostado en la cama del profeta. Eliseo entró solo, cerró la puerta tras de sí y oró al Señor. Después se tendió sobre el cuerpo del niño, puso su boca sobre la boca del niño, sus ojos sobre los ojos del niño y sus manos sobre sus manos. Mientras se tendía sobre él, el cuerpo del niño comenzó a entrar en calor. Por lo extravagante en que Eliseo hace este milagro, se nos puede pasar por alto un detallito fundamental. ¿Qué hizo Eliseo cuando entró al cuarto solo y cerró la puerta? Oró. Ahí dice, oró. Y esto nos tiene que enseñar que toda labor que usted haga para el Señor, usted primero tiene que orar. Porque no se trata de usted. Se trata de Dios actuando en usted. Y eso es lo que Eliseo no hace. Por eso es que hace ese milagro tan raro. Se acuesta encima del muchacho muerto, le pone la boca en la boca, los ojos, las manos en las manos, indicándonos que el poder no viene de él, que él nada más es un intercesor. Primero había orado al Señor para que el Señor derramara su poder a través de Eliseo y el niño reviviera. Tenemos que tener claro que nosotros, por nosotros mismos, no somos nada. Es Dios actuando a través de nosotros en que las cosas suceden. Y es otra cosa que es muy importante. El milagro no ocurrió inmediatamente. Eliseo se acostó y el niño se empezó a calentar, pues seguía muerto. O sea, no había abierto los ojos, no había hecho nada, estaba muertito. ¿Qué hizo Eliseo? Se levantó
Y dice el texto en lo que sigue: entonces Eliseo se levantó, caminó de un lado a otro en la habitación y se tendió nuevamente sobre el niño. Esta vez el niño estornudó 7 veces y abrió los ojos. El milagro no ocurrió en el momento. Requirió fe de parte de Eliseo para seguir insistiendo en que el milagro se diera. Se volvió a acostar sobre el niño hasta que el niño se despertó y estornudó 7 veces. Y uno dice: ¿por qué estornudó 7 veces? En la Biblia no sobran palabras. No es que Dios resucitó al niño con alergia. No es eso. ¿Qué significa que el niño estornudó 7 veces? 2 cosas. La primera, que efectivamente sí estaba muerto. Porque una persona que está desmayada respira poquito, pero respira. Trate de estornudar sin jalar aire profundo. Una persona que está muerta no respira. Y lo primero que hace una persona cuando revive, imagino yo, es jalar aire. Y ese aire que él inhaló es una evidencia de que el niño estaba muerto. Pero ¿por qué 7 veces dice la Biblia? El número 7 en la Biblia simboliza plenitud, simboliza perfección, simboliza finalización. El que el niño haya estornudado 7 veces significa que primero respiró y que el milagro que Dios hizo fue pleno, fue perfecto y terminó en ese momento una etapa de su vida y empieza otra etapa de su vida. Cuando Dios haga un milagro en su vida, ojalá pueda estornudar 7 veces, pero no es una obligación. Cuando Dios hace un milagro en tu vida, reconstruye todo. Lo que parecía muerto revive. Lo que parecía torcido se endereza. Lo que no tenía esperanza la vuelve a tener. Cuando Dios actúa en tu vida, es una reconstrucción total. Y no va a quedar más que doblar rodillas y agradecer al Señor, porque solo Él pudo hacer lo que se hizo. Eso significa estornudar 7 veces. Y ya para terminar, la historia termina de la siguiente manera. Entonces Eliseo llamó a Giezi y le dijo: llama a la madre del niño. Cuando ella entró, Eliseo le dijo: aquí tienes, toma a tu hijo. Ella cayó a los pies de Eliseo y se inclinó ante él llena de gratitud. Después tomó a su hijo en brazos y lo llevó abajo. Yo no sé si usted en ese momento esté pasando alguna situación de un dolor grave, de una situación que te tiene angustiado, que no le ves solución, que estás destruido. Créame que yo sé lo que es eso. He pasado por esas etapas de la vida. Yo sé perfectamente por dónde usted está. Pero esta historia a nosotros nos tiene que enseñar 4 cosas. Primero, que para Dios no hay nada imposible. Lo que parecía muerto, Dios lo revive. Lo que parecía sin esperanzas, Dios te da esperanzas. Para Dios nada es imposible. Pero también nos enseña el lenguaje de la fe, que ante una circunstancia dolorosa, una circunstancia de vida devastadora, lo primero que usted tiene que hacer es dirigirse a Dios de manera intencional, de manera persistente, de manera inmediata, y permanecer en Él aun cuando las circunstancias digan lo contrario, porque Dios está por encima de todas las circunstancias. La tercera cosa que nos enseña esta mujer es la importancia de la perseverancia en la oración y perseverar en la fe. La persistencia en la fe, pese a las circunstancias adversas, es la clave para que Dios actúe en tu vida. Es la clave, es permanecer, es perseverar en la fe para que el cielo se abra a tu favor. Persista en oración. Busque, si usted está solo, no se quede solo. Busque manada. Busque un grupo de personas que lo apoyen en la fe, que oren con usted, que lo apoyen, que lo estimulen, que le den palabra, porque si usted se queda solo, usted es presa fácil. Es muy fácil que su fe se tambalee si usted no tiene quien te ayude y te sostenga.
Una cuerda de 3 brazos es mucho más fuerte que un solo hilo. Busque ayuda. Si usted en este momento la está viendo mal, está en una situación dura, en una separación, en un divorcio, en un hijo enfermo, en una esposa enferma, un diagnóstico suyo adverso, no se quede solo. Busque apoyo en oración con hermanos en la fe que lo fortalezcan y lo sostengan perseverando, porque el cielo se va a abrir a tu favor si usted permanece fiel con el Señor. Y por último, esta mujer tsunamita nos enseña que hay algo que tenemos que tener en medio de la tempestad, y es shalom. Es shalom, es paz, es saber que Dios siempre tiene el control y que todo obra para bien para los que lo aman. Por eso el rey David escribió el Salmo 27. Y quiero leerles unos fragmentos del Salmo 27 porque refuerzan esto. El Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Cuando los malvados vengan a devorarme, cuando mis enemigos y adversarios me ataquen, tropezarán y caerán. Aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado. Ese es nuestro Dios. Esa es la forma de acercarse a Él en momentos de crisis. Y la promesa es que Él que te cuida no se duerme ni se adormece, y actuará a su favor, porque ustedes y yo somos sus hijos. Amén. Muchas gracias por acompañarnos. Toda nuestra información la pueden encontrar en nuestro WhatsApp 8461-8461. Recordá, somos la Comu, y la Comu sos vos. Nos vemos la próxima semana.